Por favor, abran sus Biblias a segunda de Timoteo 2, segunda a Timoteo 2, 15. Nuestro texto es una frase de una carta que Pablo escribió a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15. Es un mandamiento que probablemente te suene muy familiar. Aquí está. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Pueden ver cómo me detuve a leer esto? Esta frase tiene tres partes. La primera parte es su mandamiento. La segunda y la tercera son frases aclaratorias. Así que el mandamiento es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esa es la idea principal de la frase. No me gusta esa traducción. Procura, haz lo mejor que puedas. Es como le dices a tus hijos que hagan o que procuren lo mejor que puedan en un examen o algo así. Es como hacer lo mejor que puedas, o eso será grandioso. Creo que es más que eso. Si tú tienes otra traducción como la NASB o la LSB o la CSB, dice sé diligente. Creo que eso es un poco mejor. Eso traduce la palabra spoudason, que BDAG, que si eres un estudiante nuevo, BDAG es el léxico principal que utilizaremos para el Nuevo Testamento griego. BDAG define esa palabra de esta manera: ser especialmente concienzudo en el cumplimiento de una obligación. Así que las opciones son ser celoso o entusiasta, esmerarse, hacer todo esfuerzo, ser concienzudo. Eso es bueno. Creo que la Nueva Traducción Viviente interpreta bien este sentido. Dice, trabaja duro, que puedas presentarte ante Dios y recibir su aprobación. Esa es la idea. Trabaja duro, sé diligente. Así que ese es el mandamiento principal, y luego hay dos frases aclaratorias. La siguiente frase es, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, esa frase renombra lo que significa ser un hombre aprobado por Dios. Así que un hombre aprobado por Dios es un obrero sin vergüenza. Así que si yo contrato a un hombre para construir, digamos, una terraza en mi patio trasero, y la semana después de que la termina, la terraza se derrumba, entonces ese hombre que construyó la terraza tiene una razón para avergonzarse, ¿cierto? Fue un trabajo vergonzoso, de mala calidad. Así que, hermanos, deben trabajar tan duro que no necesiten avergonzarse cuando Dios los evalúe. En segundo lugar, la segunda y última frase aclaratoria de las tres frases aquí es que usa bien la palabra de verdad. Ahora, esa frase explica más precisamente cómo obedecer el mandamiento de trabajar duro. Así que una manera de comunicarlo es colocando la palabra por antes de la frase. Así que el mandamiento es trabajar duro para presentarte a Dios como alguien aprobado. ¿Cómo? Por manejar, usar bien la palabra de verdad. La manera en que trabajas duro es manejando correctamente la palabra de Dios. Así que ese es nuestro texto. Y una manera de resumir el mandamiento de Pablo aquí a Timoteo es así. Hay 7 palabras. Trabaja duro por la aprobación de Dios. Trabaja duro por la aprobación de Dios. Así que, hermanos, esa es la idea principal del texto. Quisiera predicarles de este texto sobre este tema. Hermanos, trabajen duro por la aprobación de Dios. Ese es el título del sermón. El mandamiento tiene 2 aspectos. El primer aspecto se centra en cómo debemos trabajar duro, y el segundo aspecto del mandamiento se centra en la aprobación de quién trabajamos, para quién trabajamos, trabajar para la aprobación de Dios. Así que estos son los 2 títulos aquí. Primero, hermanos, trabajen duro, no sean perezosos, y segundo, hermanos, trabajen para la aprobación de Dios, no la aprobación de otros. Segunda Timoteo 2:15 es un mandamiento apropiado para los hombres que son pastores de la iglesia de Cristo y para los hombres que se están formando para ser pastores. Así que en este sermón mi objetivo es explicar y aplicar este mandamiento a los pastores y pastores en formación. Casi siempre que predico es a una audiencia mixta, así que tengo que adaptar el sermón solo para ustedes. Así que en todas mis aplicaciones estoy pensando en ustedes. En 2 Timoteo 2:15, Pablo manda: trabaja duro para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Entonces, ¿eres tú un obrero que debe avergonzarse? Debes trabajar de manera que no te avergüences. Sé un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado y en particular esfuérzate en manejar con precisión las palabras de Dios. Primera Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que manejar con precisión las palabras de Dios es la manera en la que ustedes trabajan duro para obtener la aprobación de Dios. Si maltratas las palabras de Dios, deberías avergonzarte. Ahora, cuando hablas del trabajo, es muy útil preguntarte qué dice el libro de Proverbios sobre el trabajo y cómo podría aplicarse al trabajo que estamos haciendo como pastores y pastores en formación. Así que lo que me gustaría hacer a continuación es leer en voz alta algunos proverbios. No tienen que buscar el libro de proverbios para verlos, pueden simplemente escuchar, asimilarlos y mientras escuchan estos proverbios piensen cómo se aplica esto al buen trabajo que Dios me ha llamado a hacer como pastor o como un pastor en entrenamiento. Estos son principios del libro de Proverbios. Aquí está el primero, Proverbios 6, del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, oh holgazán, haragán, vago, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Miren, Proverbios 10, 4 y 5, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Es un hijo que avergüenza. 12:11. El que labra su tierra se saciará de pan. Mas el que siga a los vagabundos, fantasías, es falto de entendimiento. El que sueña despierto le falta sabiduría. 12:14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Así que el trabajo duro trae recompensas. 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Así que los perezosos desean mucho, pero obtienen poco. Los que trabajan duro prosperarán. 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. 19:15. La pereza hace caer en sueño profundo, y el alma negligente padecerá hambre. 20, versículo 4. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos, mantente despierto y te saciarás de pan. 21:25. El deseo del perezoso le mata. El deseo del perezoso será su muerte, porque sus manos no quieren trabajar. 22:29. ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. No puedo leer ese proverbio sin pensar en Daniel 1, del 17 al 19, cuando Daniel se presenta ante un rey. 26:13 al 16, el perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en el medio de la plaza. Como la puerta gira sobre sus goznes, así da vueltas el perezoso en su cama. Como la puerta gira sobre sus goznes, así el perezoso da vueltas en su cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de llevársela a la boca. El perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 que den una respuesta discreta. Así que los perezosos se creen más sabios que 7 consejeros sabios. Y una más, 28:19, el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos persigue fantasías, se llenará de pobreza. La esencia de todos estos proverbios es que es tonto ser perezoso y es sabio trabajar con diligencia. Entonces, ¿cuáles son algunas áreas en las que los pastores y los pastores en formación deben trabajar duro y no ser perezosos? Hay muchas. Voy a mencionar brevemente 7 áreas. Número 1,
Esfuérzate en conocer las palabras de Dios. Date un festín con ellas todos los días. Medita en ellas. Sé un hombre del libro. Deberías sangrar Biblia. Deberías conocer este libro mejor que cualquier otro libro. Número 2, esfuérzate por dominar el hebreo y el griego. Y todos los profesores de griego y hebreo dicen amén. En mi opinión, como profesor de teología, aprender bien hebreo y griego es la parte más valiosa de la formación en el seminario. Muy pocas personas tienen la disciplina y la oportunidad de aprender hebreo y griego como se puede aprender en un buen seminario. Y ya que tú tienes ese inmenso privilegio aquí, debes ser un buen mayordomo de ese regalo de gracia. Número 3. Esfuérzate en trazar el argumento de los pasajes de la Biblia. La Biblia no es solo una lista de puntos sin conexión. No es como perlas en un collar. No es una obra de referencia como un diccionario o una enciclopedia. Es literatura y en las historias, la poesía y las cartas, los autores discuten, presentan argumentos, los autores afirman verdades y las apoyan con razones y pruebas. Así que esfuérzate en trazar los argumentos de los pasajes bíblicos. En cuarto lugar, esfuérzate por comprender el argumento bíblico y cómo todo encaja en su lugar en la Biblia. Es una gran historia coherente. Cómo progresa, se integra y culmina toda la Biblia en Cristo. Por ejemplo, puedes rastrear el significado teológico de Melquisedec en Génesis 14, Salmos 110 y Hebreos 5 al 7. ¿Puedes conectar esos puntos? O cómo se compara la circuncisión en el Antiguo Testamento con el bautismo en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los principales pactos de la Biblia? ¿Cómo se relacionan entre sí? A eso me refiero aquí, en trabajar duro por comprender el argumento de la Biblia y cómo encaja. Número 5. Trabaja duro en aprender de lo que han escrito acerca de Dios los exégetas y teólogos piadosos y brillantes a lo largo de los siglos. Puedes aprender de los hombres de la iglesia primitiva, de la Edad Media, de la Reforma o la Posreforma y de la época moderna. Así que los credos y los exégetas realmente buenos y los teólogos realmente buenos, por muy útiles y maravillosos que sean, no tienen autoridad en última instancia. Solo la tiene la Escritura. Pero Charles Spurgeon sabiamente comentó, parece extraño que ciertos hombres que hablan tanto de lo que el Espíritu Santo se revela a sí mismo, piensen tan poco en lo que ha revelado a otros. Es una marca de humildad aprender de los demás. Número 6. Trabaja duro en correlacionar cómo todo lo que aparece en la Biblia y fuera de ella concuerda con la realidad. Las revelaciones especiales, sobre todo en la Escritura, y la revelación general nunca están en disputa entre sí, armonizan, y las palabras de Dios nunca entran en conflicto, armonizan. Así que por eso podemos hacer teología sistemática, por cierto, porque todas las palabras de Dios son verdaderas, encajan entre sí. Así que trabaja duro por responder a la pregunta, ¿qué dice toda la Biblia sobre, llena el espacio en blanco, y cómo encaja todo eso gloriosamente con la realidad? Y número 7, trabaja duro en vivir las palabras de Dios. Probablemente no esperabas eso. Bueno, 2 Timoteo 2:15 no dice, procura con diligencia presentar tu mente a Dios aprobada. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Así que vigila tu vida y tu doctrina. Tu vida es realmente importante. Tu carácter importa. Es como, prefiero el ala izquierda del avión o el ala derecha. ¿Es tu vida o tu doctrina? Son las dos. Las necesitas a las dos. Así que ora sin cesar, evangeliza en tu esfera de influencia, invierte en misiones globales, sé un marido y padre fiel y miembro de la iglesia, destaca en tus vocaciones, nunca te entregues a la pornografía. Nunca. Sé como Esdras, en Esdras 7, 9 y 10. La buena mano de su Dios estaba sobre él, porque Esdras había dispuesto su corazón para hacer 3 cosas.
para estudiar la ley de Jehová, para hacerla, para practicarla y para enseñar sus estatutos y leyes en Israel. Así que tu llamado no es simplemente estudiar y enseñar. Tan maravilloso como esos eventos sean, esos ministerios sean, es también hacer o practicar o vivir lo que Dios dice. Ahora debo matizar mi exhortación a trabajar duro antes de seguir adelante. Mi exhortación aterrizará de manera diferente en los pastores y en los pastores en formación. Así que puedo prever al menos dos extremos. Por un lado, hay un hombre muy trabajador, con una esposa, quizá 4 hijos pequeños, que intenta mantenerlos trabajando 30 horas a la semana y que estudia en el seminario a tiempo completo mientras hace todo eso. No pierde el tiempo, no tiene tiempo que perder, apenas duerme lo suficiente, está cansado y fatigado, hace lo mejor que puede con la ayuda de Dios. Así que mis exhortaciones aquí podrían caerle mal a ese hombre y producirle una falsa culpa. Y si tú eres ese hombre, quiero que mis exhortaciones sean viento en tus velas. Quiero animarte mientras te exhorto a seguir adelante con la ayuda de Dios. Como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En el otro extremo se encuentra el hombre que se despreocupa, que toma atajos, está siendo perezoso, está holgazaneando, podría estar trabajando mucho más duro. Es capaz de sobresalir más de lo que está haciendo. Puede que sea estudiante a tiempo completo, puede que no tenga muchas otras responsabilidades, puede que sea soltero, puede que esté casado, pero aún no tenga hijos. Tal vez otra persona está pagando sus estudios y alojamiento y en lugar de aprovechar todo ese tiempo extra para trabajar diligentemente, está desperdiciando el tiempo en las redes sociales y otras formas de entretenimiento. No sobresale en sus clases, no se aplica plenamente a sus estudios, hace lo mínimo, lo justo para aprobar y obtener el título. Ahora, si eres ese hombre, quiero que mi exhortación sea un gancho al hígado, una llamada de atención amistosa. Quiero advertirte mientras te exhorto a trabajar duro por la aprobación de Dios para que no te avergüences delante de Dios. No sean vergonzosos, no sean vergonzosos. Así que aquí está el resultado final. Tú quieres que el maestro te elogie por trabajar duro. Tú quieres que él te diga, bien hecho, buen siervo y fiel. No quieres que te diga, siervo malvado y perezoso, ¿verdad? Así que, hermanos, trabajen duro, no sean perezosos. El trabajo de pastores y pastores en entrenamiento es duro. No se supone que sea fácil. Si fuera fácil, entonces mucha más gente lo estaría haciendo y estarían yendo a otras escuelas como con 60 créditos para un MDiv. Eso no estaba en el manuscrito. ¿De acuerdo? Tu corto tiempo en el seminario es como el periodo de entrenamiento para un Navy SEAL. Es duro porque te estás entrenando para algo grande. Te estás entrenando para ser un pastor fiel para el maestro. Te estás entrenando para que Dios te envíe a la iglesia de Cristo como un pastor fiel. Y esta no es una tarea pequeña. Cuando tu vida sea difícil, estarás tentado a tener una autocompasión pecaminosa. No lo hagas. Con la ayuda de Dios, sigue adelante. Así que esa es la primera parte para aplicar este texto. Hermanos, trabajen duro, no sean perezosos. Ese es el primer aspecto del mandamiento. Trabajen duro para obtener la aprobación de Dios. Ahora, consideremos el segundo aspecto de ese mandamiento. Hermanos, trabajen por la aprobación de Dios, no por la aprobación de otros. Trabajen por la aprobación de Dios, no por la aprobación de otros. Segunda de Timoteo 2:15, Pablo ordena, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Se avergüenza ante Dios implicado y lo haces manejando con precisión la palabra de verdad. Serás tentado a trabajar por la aprobación de otras personas en vez de Dios. Algunos de nosotros en nuestras disposiciones estamos más inclinados a ser complacientes con la gente que otros. Pero incluso aquellos que dicen, no soy un complaciente de la gente, incluso tú estás tentado hasta cierto punto a trabajar por la aprobación de otros además de Dios. Así que, ¿cuáles son algunas de las formas concretas en las que puedes sentir la tentación de trabajar para obtener la aprobación de los demás? Hay muchas, probablemente enumerar docenas. Voy a elegir solo 3. 3 que creo que encabezan la lista de aplicaciones candentes en este momento cultural. Así que tentación número 1. No trabajes para la aprobación de los de la izquierda teológica. No trabajes para obtener la aprobación de los de la izquierda teológica. Esta presión aumentará dependiendo de tu
tendencia y de tu contexto. Tuve que luchar con esto cuando traté de encontrar un editor para mi disertación sobre el uso que hace Pablo de Isaías y Job en Romanos 11, del 13 al 34 al 35. Así que una serie prestigiosa monográfica europea aceptó publicarlo con la condición de que lo revisara yo para que no sostuviera que el profeta Isaías fue el único autor del libro de Isaías. Y por un momento estuve tentado a hacerlo, porque esa serie de monografías goza de un gran prestigio y casi racionalicé dentro de mí que no es crucial que incluya una única autoría de Isaías como argumento para que mi tesis principal se sostenga. Pero el argumento es lo suficientemente significativo como para que mi tesis sea más débil sin él. Y pensé que no honraría al Señor consentir en esa área. Así que me decidí por una editorial menos prestigiosa y no me arrepiento en lo absoluto. No quiero ser como George Ladd. Déjenme contarles algo de la triste historia de George Ladd. Es L-A-D-D. George Ladd vivió de 1911 a 1982. Se doctoró en la Universidad de Harvard en 1949 y más tarde enseñó en el Seminario Teológico Fuller de Pasadena, California, durante 30 años. Además de numerosos artículos y reseñas, escribió 14 libros. Algunos de ustedes nunca han oído hablar de George Ladd, pero es interesante porque él es uno de los eruditos evangélicos más prominentes e influyentes del siglo XX. Él abrió el camino para que los evangélicos se comprometieran de forma crítica y respetable con los más altos niveles de la erudición. Así que hay una anécdota que lo demuestra. En 1984, 2 años después de la muerte de Ladd, Mark Noll envió una encuesta a los miembros de 2 sociedades, la Evangelical Theological Society y el Institute for Biblical Research. Ambas son sociedades evangélicas, ampliamente evangélicas. Y esto es lo que decía. Por favor, enumere las 3 personas, vivas o muertas, que han ejercido una influencia dominante en su trabajo académico. Para los miembros de la ETS, el número 1 fue Juan Calvino y número 2, George Ladd. Para los miembros de la IBR, número 1, George Ladd. Asombroso. Un hombre muy, muy influyente. En 2008, John D. Elia, es decir, de apóstrofe E-L-I-A, escribió este libro titulado, traducido en español, dice, Un lugar en la mesa, George Eldon Ladd y la rehabilitación de la erudición evangélica en América. Y cuenta una historia muy triste. Se enfoca específicamente en cómo Ladd respondió a lo que él percibía como una crisis. Esto es lo que dice de Elia. En opinión de Ladd, los evangélicos habían dejado de publicar literatura académica que mereciera la consideración de las grandes universidades. ¿Cómo intentó George Ladd rehabilitar la erudición evangélica en Estados Unidos? Su estrategia evolutiva puede dividirse en 2 elementos principales. En primer lugar, Ladd trató de elevar el nivel del discurso dentro del evangelicalismo para mejorar la calidad de su contenido académico. Fue disciplinado, a veces obsesivo, en su estudio de la Biblia y de las obras críticas de eruditos de todo el espectro teológico. Y número 2, pero también había un componente externo en su estrategia. Ladd creía que para que los eruditos evangélicos fueran aceptados como iguales en las mejores instituciones y sociedades, él y otros como él tenían que ganarse su entrada y demostrar su valía para participar. Con este fin, Ladd envió artículos a prestigiosas revistas, se afilió a las organizaciones académicas que lo aceptaron y una editorial ajena al mundo evangélico imprimió su obra magna. Animó a los más brillantes de sus alumnos a realizar ellos mismos el doctorado, les orientó en sus estudios y apoyó sus solicitudes de ingreso en universidades de todo el mundo. Ladd dedicó su vida a esta doble estrategia para rehabilitar el evangelicalismo moderno, tanto en contenido como en imagen. De Elia explica que Ladd se propuso crear una obra de erudición evangélica que el resto del mundo no pudiera ignorar. Y ese es fue el objetivo de su vida, escribir esta obra magna que todo el mundo tenga que escuchar en el mundo académico. Soñó con ello durante mucho tiempo, pasó cerca de una década trabajando en ello y sintió que finalmente había llegado a ser un erudito cuando Harper y Row, una editorial no evangélica, decidió publicarlo. Salió a la venta en 1964 y con el título Jesús y el Reino.
Construyó toda su carrera sobre este libro y esperaba con impaciencia ver a los eruditos no evangélicos asentir con la cabeza en señal de aprobación por haber hecho un trabajo de primera clase que no podrían ignorar. Esto es lo que pasó. Norman Perrin, es decir, Perrin, se convirtió en el agente que truncó los sueños de Ladd. Perrin era un teólogo británico que acababa de convertirse en profesor en la Universidad de Chicago y justo al año anterior había publicado su disertación sobre el reino de Dios. Perrin reseñó el libro de Ladd en la revista Interpretation y en la primera reseña importante no evangélica publicada sobre el libro de Ladd, Perrin criticó severamente a Ladd por su erudición de mala calidad y no mostró ningún respeto por él como colega académico. Por el contrario, Perrin rechazó a Ladd como un extraño. Solo imagínate que escribes un libro y una persona no evangélica lo critica negativamente. ¿Qué efecto tendría eso en ti? Bueno, depende de tus objetivos y de la aprobación que intentes ganarte. Esto es lo que le hizo a Ladd. La crítica de Perrin lo devastó. Y esto es lo que cuenta el biógrafo de Ladd. Ladd recibió su copia de la crítica de Perrin en mayo de 1965, cuando llevaba casi un año fuera de Fuller, en un año sabático. Y David Wallace, antiguo alumno de Ladd y el primer graduado de Fuller que obtuvo un doctorado, se encontraba en Basilea disfrutando de su propio año sabático y estaba visitando a Ladd con varios amigos cuando llegó la reseña. El impacto de esa primera lectura fue evidente de inmediato. Según Wallace, Ladd estaba conmocionado hasta la médula y al borde de la manía y el descontrol. Tenía una extraña mirada en los ojos como si le hubieran herido de muerte y se paseaba por la habitación con sus invitados aún allí sin darse cuenta ya de su presencia. Wallace recuerda que Ladd le dijo en repetidas ocasiones que era un fracasado académico y un desastre académico. Wallace intentó consolarle, animándole a esperar otras críticas, pero sus palabras no tuvieron absolutamente ningún efecto en él. Y cuando Wallace dejó a Ladd en su apartamento de Heidelberg aquella tarde, recuerda que pensó que su profesor y mentor parecía destruido. Ese mismo día, Ladd escribió a Dan Fuller, todavía conmocionado por la crítica de Perrin. Esto es lo que le dijo. Me estoy viendo obligado a replantearme todo mi programa académico porque mi noble ideal de intentar lograr una interacción comprensiva con otros círculos de la teología es un sueño de tontos. Es muy obvio, se quejaba, que la principal obra de mi vida que se encarnaba en este libro es un completo fracaso. Y apenas 1 o 2 días después de leer por primera vez la evaluación de Perrin, Ladd ya la interpretaba como un golpe mortal a todo su objetivo de ganarse un lugar para la erudición evangélica en el mundo académico más amplio. No es exagerado decir que este fue el punto de inflexión en la vida y la carrera de Ladd. Su ya frágil estructura emocional sufrió daños irreparables como consecuencia directa de esta única crítica. El biógrafo de Ladd relata además que Ladd regresó al seminario teológico Fuller, citó, un hombre destrozado, bebedor empedernido, amargado por el trato recibido de Perrin, humillado, al menos a sus ojos, ante sus amigos y colegas, y repentinamente inseguro del rumbo que debía tomar su carrera. La mayoría de las demás reseñas de su libro fueron de hecho favorables, pero Ladd no pudo librarse de la reseña negativa de Perrin. Escribió al menos 100 cartas de eruditos de todo el espectro teológico, contándoles el trato injusto que había recibido de manos de Norman Perrin. Cayó, cito, en una época de amarga depresión y abuso del alcohol de la que nunca se recuperaría del todo. A raíz de la crítica, Ladd arremetió indiscriminadamente incluso contra los amigos que intentaron consolarlo y decidió abandonar la búsqueda que había impulsado su carrera desde los días primeros. El biógrafo de Ladd continúa diciendo que los últimos 15 años de su vida, esto es, de 1966 a 1982, si bien dieron la apariencia de ser productivos, vieron al hombre tambalearse en un proceso de desintegración física, emocional y espiritual. Las apuestas que había hecho a lo largo de su carrera académica no le habían salido bien y se encontró por un lado, con que era una figura encumbrada en el mundo de la erudición evangélica. Por otro, es un fracasado en su intento de alcanzar la única meta que se había propuesto. Así que la búsqueda de Ladd fue tan individualista que su mujer Winnie y sus 2 hijos Norma y Larry fueron víctimas de por vida.
Su biógrafo explica la unión entre George y Winnie había sido cada vez más infeliz y en estos últimos años funcionó como un matrimonio solo de nombre. En la década de 1970, la situación se había deteriorado hasta el punto de que Ladd estaba haciendo planes para divorciarse de su esposa, un asunto grave en el mundo del evangelicalismo conservador. En 1970, David Fuller, entonces presidente de Fuller, y Daniel Fuller, entonces decano de la Facultad de Teología, investigaron a Ladd a la luz de rumores y quejas sobre su problema con la bebida. Y según cuenta el biógrafo de Ladd, le pregunta bruscamente si podría divorciarse de su mujer sin perder su puesto en la facultad. Y Hubbard informó a Ladd de que un divorcio en esas circunstancias sería motivo de despido y discutieron el punto durante algún tiempo. La esposa de Ladd sufrió posteriormente algunos derrames cerebrales en 1977 y Ladd mantuvo su agenda de conferencias mientras Winnie estaba enferma y ella falleció mientras él se encontraba en un compromiso de conferencias fuera de la ciudad. Esta es la versión resumida. La historia de George Ladd es muy triste. Parece ilustrar trágicamente cómo un académico evangélico puede jugar tontamente al supremium de la respetabilidad académica. Al parecer, sacrificó a su mujer, a sus hijos y a su propio carácter en el altar de la respetabilidad académica. Parecía importante más lo que los académicos no evangélicos pensaran de él de lo que Dios pensara de él. Ahora, puede que no te sientas tentado de la misma manera que George Ladd, pero tú te verás tentado a trabajar para conseguir la aprobación de la izquierda teológica. Como pastor o un pastor en formación, la principal forma en que puedes verte tentado a trabajar por la aprobación de los de la izquierda teológica es minimizar e ignorar las enseñanzas bíblicas impopulares. En nuestro contexto cultural, una de las principales batallas se libra en el torno a la ética sexual. La Biblia enseña que el diseño de Dios para el hombre y la mujer es bueno. Dios creó al ser humano tanto como varón como mujer, y eso es una cuestión fija de la biología humana, no una elección individual. Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer, y Dios reserva el don de la intimidad sexual exclusivamente para el matrimonio. El pacto matrimonial es la única relación que honra a Dios para la procreación. Así que, ¿vacilas tú en proclamar esas enseñanzas impopulares en una cultura donde reina la ideología LGBT? Así es como tú podrías verte tentado a complacer aquí. Tú podrías querer ganar a un no creyente para Cristo que no piensa que es pecado que un hombre esté casado con un hombre o que una mujer esté casada con una mujer. Y eso es un buen deseo. Queremos ganar a todos los que podamos para Cristo. Así que aquí es donde la tentación podría golpearte. Podrías decidir referirte a las personas que se identifican como LGBT, como minorías sexuales. Podrías usar la frase atracción del mismo sexo en lugar de algo más preciso como lujuria del mismo sexo. Podrías evitar intencionadamente mencionar que Dios diseñó el matrimonio para un hombre y una mujer, y podrías evitar intencionadamente explicar que no se puede negar esa verdad y ser cristiano en ningún sentido significativo. En su lugar, podrías decir, bueno, que los cristianos están obsesionados con vigilar lo que los otros hacen en la intimidad de sus dormitorios. He mencionado la ética sexual, pero también podría mencionar muchas otras enseñanzas bíblicas como la inerrancia y la inspiración de la Biblia, o la creación del universo por Dios aparte de la macroevolución, o la centralidad de la expiación sustitutiva penal de Jesús, el Mesías, o el castigo consciente eterno de los enemigos de Dios en el infierno. No son enseñanzas populares. Y estarías tentado a restarles importancia. No trabajes para la aprobación de la izquierda teológica. Trabaja para obtener la aprobación de Dios. Esa es la primera tentación. Tentación 2. No trabajes por la aprobación de los de la izquierda política. De nuevo, esta presión puede arrugarse más dependiendo de tu inclinación y tu contexto, donde estés ministrando. Pero aquí, algunos ejemplos de lo que esta presión podría parecer para un pastor en nuestro contexto cultural. Puede que quieras ganar para Cristo a un no creyente que se identifica de manera diferente a su sexo. Por cierto, mi familia visitó el campus de The Masters University la semana pasada por primera vez y todo el mundo estaba en una clase y estamos mirando a la puerta de alguno de los profesores y uno de los profesores tenía esto pegado en su puerta. Olvidé la cita exacta, decía algo así como, solía sentirme como un hombre atrapado en un cuerpo de mujer y entonces nací. Bueno, concéntrate.
Volviendo a nuestro ejemplo de cómo podrías estar tentado a trabajar por la aprobación de los de la izquierda política. Así que un hombre puede identificarse como mujer y preferir el pronombre ella. Entonces podrías usar sus pronombres preferidos para mostrar hospitalidad de pronombres. Entonces, en lugar de hablar con la verdad, podrías decidir seguirle el juego a su preferencia pecaminosa y contrastar con la realidad, a menos que hirieras sus sentimientos. O podrías participar en un juego rebelde de hacer creer, ofreciendo voluntariamente tus propios pronombres, por miedo a ofender a alguien que se estaba rebelando contra el orden creado por Dios. O puede haber algunas personas en tu iglesia que son inclinados a ser woke en el sentido de que han adoptado las quejas y el activismo arraigado en el marxismo cultural y la teoría crítica, especialmente con respecto a cómo la matriz de la raza y el género y la sexualidad se entrecruzan. Y es posible que desees evitar la controversia en tu iglesia por no hablar claramente acerca de lo que la Biblia dice acerca de la etnicidad. Así que en lugar de refutar directamente las ideologías populares y perversas, permites que se enconen con el fin de ganar la aprobación de los de la izquierda política. Tú dejas de hacer lo que Tito 1:9 dice que un anciano debe hacer. Debe retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, con un doble propósito, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso es parte del llamado de un anciano. No trabajes por la aprobación de los de la izquierda política. Trabaja por la aprobación de Dios. Una tentación más que compartiré y de nuevo podría haber muchas más. Tercera tentación. No trabajes por la aprobación de tus amigos. De nuevo, esta presión aumenta dependiendo de tu contexto y de tu red de amigos. Si tienes muy buenos amigos, no es tan malo trabajar para conseguir su aprobación. Es cuando hay un espectro. Tienen un espectro de uso y pueden influirte de forma negativa. Una forma de sentir esta presión es ser lo que tus amigos, que están un poco a la izquierda, consideren atractivo y te presionarán para que intentes ser atractivos como ellos quieren que seas atractivo y sentirás esa presión. ¿Recuerdas el artículo de Kevin DeYoung de 2021 titulado Why Reformed Evangelicalism Has Splintered? ¿Por qué se ha dividido el evangelicalismo reformado? Tal vez lo recuerdes, a mí me pareció muy útil en su momento y lo sigue siendo. DeYoung propone una taxonomía de 4 enfoques para plantear la política y el género. Él no nombra ejemplos de cada punto de vista, pero lo haré aquí, solo para ayudar a dar cuerpo a esto. Así que para la vista 1, lo llama contrito, ser hombres como Russell Moore, David French. Para la vista 2, la llama compasiva, ser hombres como Tim Keller, David Platt, Matt Chandler. Para el punto de vista 3, lo llama cuidadoso. Esos son hombres como Kevin DeYoung, quien escribió el artículo, Al Mohler, Danny Burke. Y luego, el punto de vista 4, él lo llama valiente. Esos serían hombres como John MacArthur, Doug Wilson, Voddie Baucham. Eso te da una idea de estos 4 puntos de vista y lo que hace es describir cómo estos 4 puntos de vista tienen diferentes perspectivas sobre 10 temas. La supremacía blanca, el racismo sistémico, los tiroteos policiales, la teoría crítica de la raza, Black Lives Matter, Trump, el nacionalismo cristiano, el uso de las mascarillas, el abuso sexual y los roles de género. Y estas 10 cuestiones aparentemente inconexas se alinean notablemente en la taxonomía. Pero hay otra cuestión, una 10ª cuestión que DeYoung podría añadir a su lista y que es la atractividad. Así que aquí está una forma de distinguir 4 enfoques o 4 tipos de atractividad. Al menos esto es desde mi perspectiva a alguien que simpatiza con los puntos de vista 3 y 4 de esa taxonomía. Así que para el primer punto de vista, el de los contritos, la victoria es una estrategia para ser atraído hacia la izquierda. Al escuchar con simpatía sus puntos de vista y desenmascarando y denunciando a la derecha y señalando los pecados de la iglesia. Por lo tanto, la atractividad ataca a los pecados de su propio campo, ya que el juicio comienza con la casa de Dios. Por cierto, he estado usando el término izquierda y derecha con un pincel caricaturescamente grande. Básicamente me refiero a 2 formas de pensar y de vivir en Estados Unidos, 2 culturas diferentes, 2 enfoques distintos de la política y del bien común. Así que cuando digo la izquierda, piense en grandes ciudades azules que influyen desproporcionadamente en la cultura como Los Ángeles o Minneapolis o Nueva York, y para la derecha piense en pequeñas ciudades rojas y en el campo sobrevolado que valora más la tradición.
Ok, ese es el primer punto de vista, contrito. Para la compasión es el punto de vista número 2. La victoria es una estrategia para ser atraído tanto a la izquierda como a la derecha, pero especialmente a la izquierda, no siendo guerreros de la cultura, sino siendo reflexivos y amables. Y así es como sostiene Kevin DeYoung en un ensayo que escribió sobre Tim Keller antes de que Keller muriera el año pasado. En 2023, incluso la iglesia más abierta se enfrentará a la hostilidad, no por su propia culpa. Me temo que los evangélicos ansiosos esperan que si pueden centrarse en la gracia lo suficiente, contextualizar lo suficiente, hacer lo suficiente para servir a la comunidad y dejar claro que no son republicanos, entonces los no creyentes volverán a Cristo. Por supuesto, Keller nunca hizo afirmaciones tan extravagantes, pero cuando enfatizamos a veces necesariamente el fracaso de la iglesia para adaptarse a un mundo cambiante, podemos pasar por alto la verdad bíblica de que los que odiaron a Jesús odiarán a sus seguidores. Juan 15, 18, y que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos, 2 Corintios 4, 4. Y este punto de vista opera funcionalmente como si todavía estuviéramos en lo que Aaron Renn llama un mundo neutral. Perspectiva 3, una perspectiva cuidadosa. La atractividad es una estrategia para ser atractivo tanto a la izquierda y a la derecha al ser considerados y amables, especialmente en las relaciones personales. Al mismo tiempo, este punto de vista reconoce que vivimos en un mundo negativo y que por tanto no podemos ser bastante amables para apaciguar a quienes piensan que nuestras convicciones morales son malas. Debemos corregir el error y participar en la guerra cultural en ciertas cuestiones como el aborto y la transexualidad. Y luego el cuarto punto de vista, el punto de vista valiente. Para este punto de vista, la victoria es una estrategia para ser atractivo. Los puntos de vista 1 y 2 tienden a dar puñetazos a la derecha y a mimar a la izquierda. Los puntos de vista 3 y 4 se preocupan más de los problemas de la izquierda. La atractividad no es intrínsecamente mala, no es una mala palabra. Querer ser atractivo es querer ganar a algunos, es convencer de manera atractiva o atrayente a otros para que compartan tu punto de vista. Como cristiano quiero ganar a algunos, convenciendo a otros de que sigan al Rey Jesús como Salvador y Señor. Quiero seguir la carga evangelizadora de Pablo en 1 Corintios 9, del 18 al 23. Quiere ganar más gente para Cristo. Quiere ganar judíos, quiere ganar a los que están bajo la ley, a los que están fuera de la ley, a los débiles. Se ha hecho todo para todos para poder ganar a algunos por todos medios con el glorioso evangelio. Y eso es bueno. Pero como cualquier virtud, la atractividad puede salir mal. Podemos corromperla imprudentemente y convertirla en un vicio peligroso. La atractividad es pecaminosa cuando pasas de ganar a algunos de manera que honra a Dios a complacer egoístamente a la gente. Eso es el cambio. Hay una diferencia entre amar a tu prójimo según la norma de la palabra de Dios y hacer que tu prójimo se sienta amado. Eso es un cambio de lo objetivo a lo subjetivo, de la verdad a los sentimientos. Ganar la aprobación de ciertas personas de la manera equivocada es pecaminoso. Así que, pongámonos prácticos. Digamos que en la taxonomía de 4 partes de DeYoung, eres un 3 o un 4 y tienes algunos amigos que están un poco a la izquierda en esa taxonomía. Tus amigos pueden tratar de presionarte para que pienses en la ganancia de la misma manera en que ellos piensan en la ganancia. Por ejemplo, tus amigos pueden presionarte para que anules funcionalmente a hombres como C.J. Mahaney, o Doug Wilson, o Voddie Baucham, o John MacArthur. Y estarás pensando, ¿qué? ¿John MacArthur está en esta lista? ¿Hay gente a la que no le gusta John MacArthur? Sí. No solo ha tomado algunas posiciones fuertes sobre la salvación de Dios, la soberanía de Dios y la salvación y la necesidad de que todos sigan a Cristo como su Señor y Salvador. Y más recientemente, como tú probablemente sabes, ha recibido críticas de cristianos relativamente afines por cómo él y esta iglesia han respondido a los cierres de COVID, cómo se oponen a la wokeness o la llamada justicia social. Algunos cristianos argumentan ahora que no es políticamente conveniente asociarse con John MacArthur porque MacArthur no es lo suficientemente atractivo. Bueno, puedes adivinar lo que pienso al respecto, ya que he aceptado gustosamente la invitación a servir aquí. Servir aquí no ayuda a mi reputación a los ojos de algunas personas y no me importa. No me importa porque mi objetivo no es ganarme su aprobación, mi meta es ganar la aprobación de Dios. Mi meta es honrar a Dios. Ten esto en tus huesos. Serás presionado a comprometerte. Tu meta debe ser ganar la aprobación de Dios.
Ahora, los coches funcionan con gasolina y las turbas de gente funcionan con empatía compartida sin ataduras. Necesitas una columna vertebral para no rendirte a una turba de gente. Es razonable hacer diferentes llamadas de sabiduría sobre cómo relacionarse con otros hermanos en el ministerio pastoral, pero lo que debe motivar tus decisiones no es que estés trabajando por la aprobación de tus amigos, es que estás trabajando por la aprobación de Dios. Ahora bien, puedes objetar a estos 3 ejemplos con esta pregunta, pero ¿qué pasa con mi reputación? ¿No debería importarme lo que los demás piensen de mí? Y en realidad es una pregunta justa, ya que hay cierta tensión en las Escrituras sobre nuestra reputación. Te dejaré sentir la tensión con solo citar 2 pasajes. Proverbios 22:1. De más estimas el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y Jesús dijo, Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, ¿cuál es? ¿Debemos desear una buena reputación o debemos ser indiferentes a nuestra reputación? ¿Se contradice la Biblia? Pues no. Por supuesto, la Biblia nunca se contradice. Debemos desear una buena reputación en un sentido y debemos ser indiferentes acerca de nuestra reputación en otro sentido. Por un lado, debemos desear una buena reputación para este propósito, para hacer mucho de Dios. Por eso queremos una buena reputación. Debemos desear una buena reputación para poder ayudar a los demás, atesorar a Cristo en toda la vida. Pero por otro lado, deberíamos ser indiferentes a nuestra reputación si eso significa que otros nos critican por obedecer a Dios. Deberíamos ser valientemente fieles a Dios, aunque eso signifique que otros nos desaprueben. Debería importarnos más lo que piense Dios que lo que piensen los demás, incluso nuestros amigos. ¿Le importa mucho lo que los demás piensen de usted? Bueno, debería importarte lo que algunas personas piensen de ti. Deberías valorar mucho la perspectiva de tu mujer y de tus amigos íntimos y compañeros pastores, pero aún así, no deberías elevar supremamente sus perspectivas. En última instancia, vas a rendir cuentas a Dios, no a ellos. Y preguntas, ¿qué pasa con otras personas más distantes? Bueno, por ejemplo, a alguien en Internet que dice algo malo de ti. Cuando eso ocurre, y ocurrirá si eres una figura pública, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes cuando alguien que no conoces dice algo falso? Es algo falso sobre ti. ¿Pierdes el sueño por ello? ¿Sientes la tentación de ser infiel a Dios para gustar a los demás? Eso es egoísmo. Eso es ser cobarde. Ser cobarde no honra a Dios y a veces ser valiente por amor a Dios resultará en un golpe a tu reputación. ¿Tuvo Jesús una reputación perfecta entre todos los humanos en la tierra mientras estuvo vivo? No, algunas personas lo odiaban tanto que querían matarlo. Así que por la gracia de Dios, deberías poder decir lo que dijo George Whitefield. Me encanta esto. Que el nombre de Whitefield perezca, pero que Cristo sea glorificado, que mi nombre muera en todas partes, que hasta mis amigos me olviden si por ese medio se promueve la causa del bendito Jesús. Pero ¿qué es Calvino? ¿O qué es Lutero? Miremos por encima de nombres y partidos, que Jesús sea nuestro todo en todo, para que sea predicado. No me importa quién esté por encima. Sé que mi lugar es incluso ser el siervo de todos. Me contento con esperar hasta el día del juicio para limpiar mi reputación. Permítame leerlo de nuevo. Me conformo con esperar hasta el día del juicio para limpiar mi reputación. Y después de muerto, no deseo otro epitafio que este. Aquí yace GW. ¿Qué clase de hombre era? El gran día lo descubrirá. Más adelante, en 2 de Timoteo, Pablo escribe que el Señor, el juez justo, le otorgará la corona en ese día y a todos los que aman su venida. El Señor es el juez justo, no otras personas. Dios es tu maestro, no los demás. Por eso no debe importarnos más lo que piensen los demás de nosotros que lo que piense Dios de nosotros. Trabaja por la aprobación de Dios, no por la aprobación de los demás. Así que, hermanos, trabajen duro por la aprobación de Dios. Trabajen duro, no sean perezosos y trabaja para obtener la aprobación de Dios, no la de los demás. Oremos. Padre, por favor, danos gracia para obedecer lo que nos mandas en 2 de Timoteo 2:15. Por favor, ayúdanos
a trabajar fielmente para presentarnos a ti aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, manejando con precisión la palabra de verdad. Queremos trabajar duro por tu aprobación, para la fama del Rey Jesús. Amén.